ya estamos en ese lado del estudio porque ya está Sofi con nosotros después de unos días que nos tenía abandonaditos porque tenía problemas de salud. Pero bueno, ya está con nosotros al 100% y nos trae un tema muy, muy interesante, muy tabú, muy que cuesta trabajo tomar decisiones en ese sentido y cuesta mucho trabajo a la gente entender y respetar. Y vamos a hablar de la sexualidad entre personas con discapacidad. Le doy la bienvenida a nuestra querida Sofi. Qué bueno que ya estás con nosotros, Sofi. Muchas gracias. Un placer tenerte. Muchísimas gracias, contenta de nuevo estar en la habitación. Y efectivamente vamos a hablar de la sexualidad en las personas que tienen alguna discapacidad. Llámese física o de cualquier tipo de discapacidad. De cualquier tipo. Fíjense que primero hay que entender el término de discapacidad. A veces nosotros tomamos estas nomenclaturas que le damos por cuestiones legales, que sí, capacidades diferentes. A final de cuentas, sigue siendo discapacidad. Hablemos que las personas que tienen una capacidad disminuida puede ser a lo mejor motora, puede ser intelectual, puede ser visual, puede ser auditiva. De esas personas que tienen este tipo de condiciones estamos hablando. Fíjate que yo trabajaba en una fundación y había muchos casos de alguna manera indignantes que tenía que llevar la fundación, como lo voy a decir, pero me cuesta mucho trabajo hasta la fecha. A muchos padres de familia que tienen la bendición de tener una persona con síndrome de Down, buscan que, no sé, disminuir su sexualidad porque una parte de la condición del síndrome de Down es una sexualidad pues mayor que la de las personas que no tienen este síndrome, y entonces como esterilizar para que no tengan problemas, cuando muchas de esas personas, de las personas que tienen síndrome de Down, pueden tener una familia hermosa, casarse y tener hijos, pero esto era un tema casi vetado a fines del siglo pasado. Eso que comentas es súper común. No solo las personas con síndrome de Down, sino, por ejemplo, estamos hablando de discapacidades de intelectuales, retraso, todo esto. Pareciera que buscamos anular esta parte de la sexualidad como si estas personas no tuvieran sexualidad como todas nosotros. Y el derecho. Efectivamente, ¿no? A final de cuentas, recordemos que la sexualidad es una condición, una cuestión totalmente humana. O sea, por el hecho de ser seres humanos, nosotros tenemos sexualidad desde el momento que somos concebidos. Entonces, tratar de nulificar o disfrazar o querer pensar que las personas que tienen una discapacidad no tienen sexualidad es un completo error, y sí genera, imagínense si a lo mejor un chico o una chica adolescente que no tiene alguna cuestión cognitiva tiene inquietudes sobre la sexualidad y puede estar en riesgos. Imagínense a una chica o un chico con alguna cuestión intelectual que le cuesta un poquito más de trabajo comprender porque no hay ese medio de comunicación, no es tan claro, no es tan fácil con la gente que no lo tenemos, y no hay esa orientación, que mayores riesgos pueden haber. Todos estos temas, ahí estamos viendo las imágenes donde Exacto. una familia conformada, personas con discapacidad intelectual están teniendo pues, lo que muchos con capacidad normal intelectual no tienen. Así es. Bueno, digamos de capacidad normal porque tiene la capacidad y la desarrollan, ¿no? Efectivamente. Así es. Pero a mí lo que me cuesta mucho trabajo, y creo que a todo, en un sentido diferente a todos los que abogan por la no sexualidad entre personas con discapacidad, creo que es el no entender por qué la gente tiene que decidir sobre los derechos de los demás. Así es. Entonces no entiendo por qué tendríamos que decidir sobre los derechos a la sexualidad de cualquier persona, como sea. Y esta sería una de esas razones, ¿no? Por supuesto, y fíjense que hay algo muy importante, precisamente por no haber esta enseñanza o esta comunicación hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad sobre el tema de sexualidad, vienen así que acarreando otro tipo de problemas. Por ejemplo, si tú no le hablas o tú no le enseñas sobre sexualidad a una persona con discapacidad, por ejemplo, intelectual, es mucho más propensa a un abuso sexual, a una violación. Entonces,
no solo es coartar su sexualidad, sino también ponerla en riesgo y en riesgo mayor. Entonces, hay como toda una educación que tenemos que tener como sociedad hacia las personas con discapacidad. Y una de ellas, por ejemplo, hay muchos adelantos. Y hablo del síndrome de Down porque es algo que he manejado en la fundación, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, el derecho a asociarse para trabajar, el derecho de trabajar, el derecho de ganarse Muchas la vida, cosas, de ser por independientes. supuesto. Entonces también están incluidos en esta parte. Y cuando hay una sobreprotección por parte de los padres, no desarrollan las capacidades. por como supuesto. Estamos hablando opción. que discapacidad es solamente alguna capacidad disminuida, por eso es Exacto. discapacidad. A lo mejor en la parte intelectual hay esa disminución, a lo mejor para comprender cierto tipo de cosas. A lo mejor visual, tengo una capacidad disminuida para ver, para oír, pero a final de cuentas todo lo demás está intacto. Sentimos, nos causa placer, lo mismo que les puede causar placer a cualquiera de nosotros, de nosotras. Entonces, esto no se ve afectado, el placer no se ve afectado para nada. Y creo que siempre es miedo, porque tú hablas con cualquier persona que tenga esta parte de la, como tú dices, de cierta capacidad disminuida, y dices, o sea, te lo explican perfecto. Yo Por tenía, supuesto. una compañera que tenía parálisis cerebral, había nacido con parálisis cerebral, pero era pintora. Claro, entonces... Y hacía calendarios eróticos para fin de año. Y lo que Era una pasa, cosa bellísima. de pronto cuando hay alguna capacidad de estas, sobre todo sensorial, cuando es visual, auditiva, muchas veces se agudizan algunas otras, entonces, Exactamente. cosa que la gente que en apariencia tenemos casi todas nuestras capacidades habilitadas, no desarrollamos porque no estamos de alguna forma sensibles a algunas otras cosas por carecer de alguna habilidad, ¿no? Sofía, mencionabas hace un momento que es importante la comunicación, es importante la enseñanza de la sexualidad en general. ¿Hay alguna diferencia en el método para llevarlo a cabo con personas con discapacidad intelectual? Por supuesto, a lo mejor sí, en algún momento yo no puedo darle un libro porque a lo mejor la persona a la que le voy a enseñar no puede leer. Hay imágenes, hay videos, hay formas lúdicas, incluso desde pequeños, irlas informando sobre la sexualidad, así como desde pequeños deberíamos enseñarles a las niñas y a los niños sobre nuestro cuerpo, sobre la limpieza, sobre la higiene. Todo esto puede utilizarse a medida que va pasando el tiempo con este tipo de personas. O sea, hay materiales, no hay realmente excusa para no hablarles de sexualidad. Yo insisto, el problema no son las personas que tienen discapacidad, el problema es que la sociedad está discapacitada. Claro. Y Para hay entender. una discapacidad que me gustaría mencionarla porque creo que en los tiempos actuales es algo que ni siquiera consideramos discapacidad, pero es muy, muy, digamos, impactante. Y en el tema de la sexualidad sí puede ser realmente algo no solo discapacitante, sino incapacitante en la cuestión de la sexualidad, que es la discapacidad emocional. Entonces, Ay, esa es la más fuerte que existe. creo que para mí sería una de las más fuertes, porque a lo mejor físicamente, si tengo alguna condición que no me permite a lo mejor escuchar, sentir, ver, puedo disfrutar de mi placer. Pero cuando hay alguna discapacidad emocional, a veces estamos en un estado de aplanamiento afectivo completamente y esto afecta nuestro placer. No tenemos incluso esa incapacidad para sentir placer temporalmente mientras tengamos algún trastorno, alguna condición emocional Oye, fuerte. algo que te iba a comentar y que les quería comentar al auditorio. Yo hablo de la sociedad y de repente estaba leyendo artículos al respecto y en Oriente ya se están preparando las enfermeras y enfermeros. Hay, digamos, todos enfermeras y enfermos que pueden atender a personas con discapacidad, pero esas enfermeras y enfermeros son especiales porque están preparados para dar placer a personas con Así es. discapacidad. Porque es una parte importante de la higiene humana que de no vivirla por una sociedad castrante. Por necesita supuesto, incluso atenderse. enseñarles cómo hacerlo. Y esto pudieran pensar, ¿qué? Esto es una cochinada o algo Claro. así.
y realmente no. Es una parte Es un más acto de amor. del ser humano que tenemos derecho a vivirla. ¿Cuál sería el consejo, cuál sería la recomendación para las personas que se encuentran cercanas a esta situación de una persona con discapacidad, pero que queremos incluirla y que hasta en el tema de la sexualidad? Sí, por supuesto, es un tema difícil, sobre todo cuando es la familia la que está a cargo y si de repente de manera normal tenemos pena o nos cohíbe este tipo de temáticas, acudan a un profesional. Actualmente hay muchos lugares y muchas instituciones, incluso públicas, en donde dan atención a las personas con discapacidad y a sus familias mediante profesionales que están destinados específicamente a eso, ¿no? No se sientan atemorizados, al contrario, déjenle ese derecho a su familia de vivir la sexualidad plenamente como cualquiera de nosotros. Eso sería. Muchísimas gracias, Sofía. Un tema muy, muy interesante y por supuesto que tiene que ponerse sobre la mesa para que pues una sociedad sea más incluyente. Yo nada más que quería tocar antes que nos vayamos una duda, estas prácticas que mencionaba para las personas con síndrome de Down cuando nacen, ¿siguen actualmente ejerciéndose? El tema de esterilizar a la persona. Es un consejo que luego dan algunos médicos, ¿eh? Sí se sigue escuchando, Chinito, pero no es algo, por supuesto, que vaya a Hacerse favor de público. los derechos, No, por no. supuesto que no, pero sí es algo que sucede, ¿no? Híjole. Entonces, imagínate tú, Que no se habla. vamos a decir ese término muy fuerte, ¿no? De castración, pero si no te castran físicamente, te castran emocionalmente. Entonces, las mismas implicaciones tiene esta parte y todo lo que afecta posteriormente al ser humano. Así que, Pues, ¿cómo ven? Es que es ¿Cómo horrible. ven? Muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias. A ustedes. Qué bueno tenerte de vuelta. Chino. Y-